Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del 29 en adelante. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Padre Jehová, te damos gracias por esta tarde linda de este día hermoso, Señor. Agradecemos la vida es siempre un regalo precioso tuyo. Pedimos que si hay algo en nosotros que no te agrada, nos limpies con la sangre que tú derramaste en esa cruz por cada uno de nosotros y nos envíes el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, paséate en cada uno de nuestros corazones, enséñanos la palabra, que ninguna caiga al piso, usa tu sierva para que todo lo que ella diga seas tú y no ella. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Buenas tardes, amados hermanos, amigos. Es un motivo de grande gozo para mí compartir con cada uno la santa palabra de Dios. En esta tarde continuamos el estudio del Evangelio según San Mateo, que vamos en el 24, en el capítulo 24. Ya hemos estudiado el 1 al 28 y ahora vamos en el versículo 29 en adelante. Si la palabra cae inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Jesús está a la puerta. Sentimos que el Señor puede regresar en cualquier momento por nosotros o por nuestra vida en particular. Está reinando el caballo de la muerte. Cada día hay más muertos y más contagiados de este virus acá en Colombia, pero aparte de eso siguen las muertes normales. Tenemos que pedirle al Señor que nuestro corazón esté preparado para lo que Él decida que será lo mejor para nosotros. Si nuestro corazón está preparado, tenemos que decirle que nos cubra con su sangre, que nos llene con su espíritu, que escriba nuestro nombre en el libro de la vida y que nos haga hijos suyos con la presencia grande del Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando venimos a la Santa Palabra en el Mateo 24, hemos estudiado varias cosas. Vamos a ponerle orden a lo que hemos estudiado, porque muchas personas dicen que este capítulo es en orden cronológico, o sea, van pasando las cosas, lo siguiente es después, lo siguiente después, lo siguiente después. Sin embargo, el Señor ayer nos mostraba a través de San Mateo 24, en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. O sea, el Señor durante el capítulo no lo había dicho antes, en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, en Mateo 24, 5. Así que la prueba indubitable, la misma palabra de que no es cronológico. El Señor dice, esto ya les había dicho antes que sucederá. Lo que sí podemos ver con claridad es lo primero, que el Señor Jesús empieza esta historia cuando sale del templo y se acercan los discípulos para mostrarle los edificios del templo en el capítulo 24:1. Y el Señor le responde en el 2, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, empieza la conversación con los discípulos de que el templo va a ser destruido, no quedaría piedra sobre piedra, sino que todo desaparecería. Volvemos a recordar que el Señor Jesús viene a la tierra en el año 0 y el Señor se va para el cielo más o menos en el año 33 y Jerusalén, el templo, es destruido en el año 70 después de Cristo. O sea, en el año 70 vienen los romanos, estaba allí un hombre que es Tito y él destruye el templo, lo quema. Quema tanto que se derrite el oro que ha pegado a las piedras y ellos terminan llevándose las piedras con el oro derretido y coloca allí una imagen. Cuando tenemos esa idea, entonces vemos que el Señor dice en el versículo 3, 24, 3, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Los discípulos le hacen tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida, del regreso por segunda vez del Señor Jesús y del fin del siglo o del fin del mundo?
Entonces le hacen tres preguntas. Nosotros al mirar este mismo capítulo en Marcos 13, 3:23, completamos lo que no dice Mateo, y en Lucas también completamos lo que no dice Marcos. O sea, son tres capítulos que tienen la misma historia, pero que una complementa a la otra. Dice la palabra allí en San Marcos 13:3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y el Señor aclara bien, aquí en este capítulo, Jesús respondiendo dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, lo más importante es que no te engañes. La pregunta es que nos engañemos de qué. Cuando vemos a Adán y Eva, es el primer engaño que hay sobre la tierra. Adán y Eva estaban allí en el paraíso, Dios estaba con ellos y Dios les ha puesto una señal. Esa señal no es una relación sexual, porque el Señor mismo les dijo, crece y multiplicad. Dios nos hizo hombres y mujeres. Sino una señal era un pacto, un árbol, no hagas esto como una señal de que me crees. El Señor dijo, de todos los árboles que hay en el huerto comerán, pero de este árbol no comerán. Esa era la señal. Viene el enemigo, que era un querubín, un ángel, un querubín que estaba con Dios, que fue hecho antes de ser hecho el mundo, hecho por el Señor Jesús, porque todo lo que fue hecho en Cristo, por Él y para Él, como lo leímos en Colosenses, la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 15. Tú lo puedes buscar allá en tu lugar donde estás estudiando la palabra. Entonces vemos que ese querubín que está hecho, adornaba en el templo, dice la Biblia, y era hermoso. Le puso Dios el nombre Luz Bella. Igual que a ti y a mí, tenía un libre albedrío y él escogió rebelarse contra Dios. La vanidad lo cegó y quería hacer un reino aparte del de Dios, y engañó los ángeles mismos de Dios, y para que le rindiesen tal vez al culto, y todos se rebelaron contra Dios y fueron echados sobre la tierra. Cuando la serpiente que está en el paraíso engaña a Adán y Eva, obviamente los animales no hablaban, pero ella habla, porque el que habla a través de ella es Satanás. Cuando lees en la Biblia, ahí en Apocalipsis, tú lo ves actuar allí, y entonces dice la palabra allí en Apocalipsis, en el capítulo 12, la mujer y el dragón. Se habla de toda la historia entre Satanás y la iglesia, la lucha que hace Satanás contra la iglesia. Hice la palabra allí, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en las angustias del alumbramiento. Es el nacimiento del Señor Jesús. Y apareció también un dragón escarlata que tenía 7 cabezas, que es el diablo. Quería destruir al Señor Jesús, del que cuando nace el Señor Jesús, el mismo demonio metido en Herodes y todo, manda a matar todos los niños que fueran más o menos contemporáneos con el Señor Jesús. Pero yo quiero que veas, es el 12, en el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la que estamos hablando ahí en Génesis, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, esos ángeles cayeron engañados por Satanás sobre la tierra, y ellos todo el tiempo tratan de engañar a los hombres. Entonces Dios dice que no te engañen. ¿Qué fue el engaño que le hizo a Adán y Eva? El engaño de no creerle a Dios con relación a la relación de ellos con Dios. O sea, lo que él quería era romper la relación de Adán y Eva con Dios, de que Adán y Eva le creyeran a Dios. Entonces la Biblia, lo que nos habla acá, en especial en Mateo 24, de que no os dejéis engañar, y luego lo comprobamos en Marcos, de falsos profetas, falsos maestros, que nadie os engañe, dice ahí Marcos 13:5,
Mirad que nadie os engañe, porque el enemigo quiere engañarte para que te vayas tras falsas doctrinas, tras doctrinas de error, pero sobre todo tras mentiras que te hagan estar tranquilo de tu pecado. Si has cometido pecado, Dios no te condena si tu pecado sea como el rojo, sea, o como la grana, negro, rojo, muy grave tu pecado, algo que ni siquiera eres capaz de confesar a quien es más tu amigo, pero el Señor sí te puede perdonar. El Señor no echa fuera a nadie y dice la palabra con exactitud. Así sean así como el rojo como la grana, Dios te dejará blanco como la lana. Arrepiéntete, el Señor murió por todos nuestros pecados. A Él no lo toma de sorpresa nada que nosotros hayamos hecho y si le pedimos perdón, Él nos cubre con su sangre y nos limpia. Y luego que nos ha limpiado con su sangre, nos da el Espíritu Santo para vencer y nos da su palabra que nos afianza en lo que está bien y lo que no está, y el poder orar y hablar con Él para cada día recibir la unción suya, su poder, su acompañamiento, su gracia, o sea, cosas gratis que Dios nos da para que nosotros vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero yo quiero que veas una cosa, Dios advierte a que tengas cuidado a que te engañen, ¿a qué nos referimos? A que es diferente decirle a alguien que se arrepienta del pecado, a que el pecado no es pecado y no se preocupe. Hay falsos profetas, falsos maestros que van tras tu alma. Satanás iba a ir tras el alma de Adán y Eva, los quería engañar, él no les quería hacer ningún bien. Y estos falsos profetas y falsos maestros quieren robarte tu alma. Por eso Dios dice, cuida que nadie te engañe. Dice la palabra, volvemos ahí a Mateo 24, y entonces leímos que Jesús dijo, porque vendrán muchos en mi nombre, en el 24:5, oiréis de guerra y rumores de guerra, pero aún no es el fin. Hemos visto que el Señor se ha ido en el año 33 y cuando vuelva habrán pasado no sabemos cuántos años y ya vamos en el 2020, o sea, han pasado como 1900 años y el Señor no ha regresado. Y leímos ahí en la preciosa carta del apóstol Pedro, en segunda de Pedro capítulo 3, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, si se fue hace 2000 años, ha pasado apenas 2 días. Entonces dice, pero aún no será el fin, habrá guerras y rumores. En esos 2000 años ha habido guerras y rumores de guerras a todo nivel, pero sobre todo en el siglo anterior, dos guerras duras, la Primera Guerra Mundial, 1914, y la Segunda Guerra Mundial, 1945. Entonces dice, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. O sea, nos está aclarando Dios que aún no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Estamos viendo todas estas señales, pero estas señales pueden ser solo la respuesta a la caída de Jerusalén, porque ellos le preguntaban que mira el templo y él dice en el 24:2 que no quedará piedra sobre piedra. Entonces, todas estas señales indubitablemente se cumplieron antes de ese año 70, después de Cristo, en que es acabada Jerusalén, invadida y quemada, y no quedan sino el muro de los lamentos allí por los romanos y por Tito. O sea, todas esas señales se cumplieron, pero a la par también se cumplirán porque tres preguntas le hicieron al Señor, que habrá señales de estas cosas y del fin del siglo. O sea, esas señales servían para ese tiempo, para tiempos venideros y para este tiempo del fin. Dice, muchos tropezarán, habrán tribulación y os matarán. Pero cuando empiece la peste, que es lo que estamos viviendo, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, será el principio de los dolores. Cuando hace referencia a esto, la Biblia se refiere a los dolores de la mujer en el parto. Comienzan los dolores muy pasito y luego se van poniendo más duros. Entonces, esto es hasta ahora el comienzo. Puede haber grandes terremotos, Lucas aclara eso, y también dice que habrá guerras, rumores de guerras y en muchos lugares como pleitos entre las mismas ciudades, alborotos, dice.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso pasó con todos los discípulos. A todos los aborrecieron por ser cristianos y la mayoría los mataron. Juan es el único que no lo matan, pero lo destierran a una isla después de que lo ponen en una caneca de aceite hirviente y el apóstol Juan no se quema. O sea, esas tribulaciones las han vivido los cristianos y las estamos viviendo en este tiempo. En muchos lugares no se deja hablar del Evangelio y tienen encerradas a las personas, o tal vez estás siendo atribulado nomás a nivel de tu casa y te aborrecen por ser cristiano del lugar de tu trabajo. Entonces dice, y vendrán falsos profetas que engañarán a muchos y por haberse multiplicado, aquí vuelve el Señor a decirnos que vendrán falsos profetas, falsos cristos y falsos profetas. Cuando hablamos de profetas, no solamente vienen de parte de Cristo, porque cuando dice falsos cristos, pues vienen a hacerse pasar por Cristo en falsedad, pero profetas falsos, hay como los de Lilán, Mahoma, Confucio, bueno, y ya han sido estos siglos anteriores. Dice la palabra, y por haberse multiplicado el amor de muchos se enfriará, el amor ha terminado, es un tiempo en que nadie se importa por nadie, y existe un amor eros tras la carnalidad, un amor usufructador que va tras algo tuyo, pero el amor verdadero se ha ido. Sin embargo, dice que será aplicado este evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Ahí es que marca el fin. Entonces, bien, cuando todos sepan el Evangelio, vendrá el fin. Cuando leemos eso, bueno, Dios nos ha explicado que el Evangelio ha sido predicado aún por ángeles en lugares donde no llegan los hombres y que toda persona en la antigüedad, que incluso los indígenas y todo, hubo alguien que les tuvo que haber predicado, sea un ángel de Dios o a Dios mismo, a la mente de ellos. Cada uno tuvo su momento porque Dios es justo. Dios trató con cada una de esas personas. Pero eso ya no lo ha explicado el Señor en otro audio, pero lo que queremos agregar en este es que existen también las redes sociales, y llegan a donde no llegan los misioneros y llegan a donde no llegan los predicadores, pero sí llegan a las redes sociales y las personas oyen el mensaje como tal vez estás oyendo tú en esta tarde. Pero hay algo aún más. La Biblia dice, y entonces vendrá el fin, no la venida del Señor Jesús y el rato, sino vendrá el fin. Cuando sea predicado este evangelio, vendrá el fin. Al final, hasta 3 ángeles, habla la Biblia, predicarán el evangelio que es eterno. Entonces, hasta eso sucederá. Hay 2 olivos que vendrán y predicarán en Jerusalén. Ellos se mantendrán allí por 3 días, luego los matarán y por harto tiempo, y luego los matarán, y dice la palabra allí en el 11:3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio, y luego los dejarán muertos por 3 días allá. Dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza en sentido espiritual en Egipto, donde también, y los de los pueblos, lenguas, naciones verán los cadáveres por 3 días y medio. O sea, estos terminarán de predicar al que faltaba. O sea, no quedará nadie que no escuche el Evangelio y entonces vendrá el fin. Entonces, no es necesariamente que no es el fin aún porque no ha sido predicado el Evangelio, porque aún estos hombres lo predicarán. Y más adelante, Apocalipsis 14 dice que dio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra. Ángeles, y uno tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Así que esta palabra se cumplirá ahora o cerquita de que el Señor vuelva con los ángeles, con los 2 olivos, y el Evangelio será predicado y entonces vendrá el fin. Ahora vamos a ver otra cosa que el Señor nos enseña aquí a través de Mateo 24, y es que dice la palabra, Mm, y por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, vemos al Señor Jesús respondiendo sobre que cuándo será la destrucción del templo de Jerusalén. Y entonces el único profeta que usa es Daniel. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, es cuando vemos que los hombres entraron al templo y quitaron el continuo sacrificio
Y en cambio el continuo sacrificio inicialmente, incluso antes de que el Señor dijera esto, ya había sucedido eso en el templo, y echaron la sangre de un cerdo ahí donde hacían lo de el cordero. Y luego viene la destrucción del templo en el tiempo del Señor Jesús y se pone una imagen allí. O sea, esa es la interpretación que da Daniel de la abominación desoladora. Y luego el apóstol Pablo nos lo aclara en 2 de Tesalonicenses 2, que vendrá el hombre de pecado y se sentará ahí en el templo y se hará pasar por Dios y que lo adoren como si fuese un Dios. Entonces, cuando esto ocurra, eso es una señal de que empieza el reinado del anticristo. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con los que estén ahí? Entonces, lo que nos hace pensar que puede ocurrir ahí el rato es que luego dice, entonces el que esté en Judea huya a los montes. Ya no le habla a la iglesia cristiana porque no estamos en Judea, sino en Judea están los judíos. Dice, el que esté en la azotea, las casas de los judíos tienen unas terrazas, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Habla de las mujeres que estén en cinta y de las que críen aquellos días. O sea, aclaramos varios puntos. Un punto que aclaramos es que, bueno, podría ser que ya haya ocurrido el rapto, se haya llevado Dios a la iglesia, como dice en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, no todos dormiremos, sino que algunos serán arrebatados para encontrarse con el Señor en las nubes y no gustarán muerte. Entonces, pudiera ser que ocurrió el rapto en este momento, pero eso solo está, el día y la hora solo la sabe el Padre. Pero lo otro que sabemos es que aún no es el fin total, o sea, que si hay un reinado de Satanás, porque entonces ¿para qué huimos? ¿O para qué huyen los que tengan que huir? Dice la palabra, el que esté en la azotea no descienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, no desciendan, más hay de las que estén en cinta, porque la huida no sea en invierno ni en día sábado. O sea, eso hace creer que es para los judíos, pero no necesariamente, porque muchas personas descansamos en sábado sin ser testigos de Jehová, adventistas, mesiánicas ni judías, solo porque amamos al Señor, el Señor ama el sábado y yo también amo el sábado. Pero entonces, podría ser que sea solo para los que son guardadores del sábado, para los judíos, y los cristianos ya no están. Dice la palabra, orad porque vuestra vida no sea en invierno ni en reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. O sea, todavía no viene el Señor Jesús completamente, sino que comienza, es el reinado del anticristo, hay que huir porque hará mucha maldad y hará mucha persecución. Y dice, y si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero ¿a qué día se refiere? Pues a los de después de la gran tribulación o los de la gran tribulación, pero también a los días de todos los que hemos vivido en esta tierra que somos cristianos, que Dios dice a la noche dura el lloro y a la mañana viene la alegría, corta los días para nosotros. Dice, entonces si algunos dijeran, mira, aquí está el Cristo, mira, ya está, no lo creáis porque se levantarán falsos. Entonces el Señor dice, yo lo he dicho antes. O sea, estamos volviendo a cuando el Señor dice en el 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. No es que siga esto, sino que ya lo había dicho antes y volvemos ahí. Dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. O sea, tú no tendrás que averiguar mucho dónde huele a mortocino, sino que tú miras los chulos y allí están donde está el cuerpo muerto. Y lo mismo entonces va a Mateo 24, 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando el Señor venga, ya para qué corremos a las montañas, corremos a las montañas antes de que el Señor venga. Si es que tenemos que correr o nosotros ya nos hemos ido con Cristo, para que corremos a las montañas. Entonces, habla que esa tribulación, si la vivimos nosotros o la viven solo los judíos, dice, inmediatamente después de la tribulación volvemos a donde está la tribulación. No es cronológico, como dicen en Mateo 24, sino que volvemos a la tribulación. El Señor vuelve a tomar el tema y dice, el sol
se oscurecerá, la luna no dará su resplandor después de esa tribulación, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán consumidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, que ya no la ha aclarado antes, que es como un relámpago que sale de oriente a occidente, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, hasta ahí vemos que la venida del Señor Jesús no será en lo oculto, que será después de la tribulación de aquellos días, que antes de que empiece esa tribulación de esos días son todas las señales que el Señor ya nos ha advertido. Entonces ahí nos da un ejemplo de la higuera prender y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. O sea, los escogidos pueden ser solo los judíos, que es el pueblo escogido de Dios, pero también te hemos probado a través de la Biblia que el apóstol Pablo se refiere a escogidos como el pueblo cristiano. Entonces dice, la higuera prender, cuando ya está la rama tierna, brotan las hojas, sabes que el verano está cerca, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca la puerta. El Señor ha dado las señales, no las ha dado cronológicas, pero sí nos las ha explicado. Y luego dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta palabra la repite en Marcos y la repite en Lucas. ¿Qué generación? La generación que vivía el Señor Jesús, pero el Señor Jesús es muerto y a sus 33 años es crucificado. La generación que quería ser salva, que eran de los judíos, que es de 70, 80 años, queda cortada cuando el Señor Jesús muere. Y entonces vas al profeta Daniel, el Antiguo Testamento, y Daniel te aclara de qué habla el Señor allí, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere decir cuando dice esta generación? Dice el profeta Daniel, primero lo hemos usado, por eso es tan lindo estudiar a Daniel, porque primero lo hemos usado para mirar la abominación desoladora, allí en el 11, en el capítulo 11, en el versículo 31, 30-31 más exactamente. Y vemos algo que es la característica de que es el anticristo cuando habla, sigue hablando de él, y es que dice que en el versículo 11:36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso ni el amor de las mujeres. Podemos pensar que es homosexual o que también es un líder. Las dos cosas puede ser el líder político del que habla Apocalipsis. Entonces puede ser homosexual. Eso te lo explicaré en un audio sobre Apocalipsis, pero te lo quiero decir así rápido. Entonces, puede ser un líder político que es homosexual. Incluso a las elecciones de los Estados Unidos que ya vienen, hay un homosexual que está casado, sale ahí con el esposo, qué horror. Y también pudiera ser los de la Unión Europea. Hay mucho homosexualismo este tiempo, estilo nuestra alcalde, que es una lesbiana, algo que aborrece Jehová. Entonces dice, del Dios de sus padres, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque todo se engrandecerá. O sea, este anticristo tiene esas características, y ella nos lo aclara el 11, y nos aclara sobre todo que es en el lugar que se sienta el anticristo. Dice la palabra aquí, Daniel está preocupado para que le explique Dios la profecía de las 60 semanas. Entonces, Daniel en el 9 habla en el 26, y después de las 62 semanas, o sea, falta 62 semanas, y se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana será cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se rame sobre el desolador. Entonces, habían 70 semanas para que se cumpliera
todo lo que dice la Biblia. Dice, habrá 7 semanas en el 25 y 62, lo que hace 69 semanas. Y en la última semana, a la mitad de la semana, cesará el sacrificio. Mataron a Jesús y quedó una semana allí para cumplirse una semana bíblica, que creemos que son 7 años, en que reine el anticristo. Y ya los judíos, por todo lo que ha acontecido, sepan que Jesús era el Mesías y ellos vivan esa semana junto con los que Dios quiera que vivamos esa semana, si es que la tenemos que vivir nosotros o antes de eso ocurre el rapto. Dice, no pasará esta generación. Esa generación israelí que quedó cortada, que le falta vivir una semana bíblica, 7 años bíblicos, esa semana que quedó cortada, ¿de dónde la empezamos a contar? Entonces la Biblia habla que 1948 es el momento en que Israel es nación. No se puede pensar en que el anticristo se siente en el templo de Jerusalén si ni siquiera los judíos tienen una nación. Entonces Israel vuelve a ser nación en mayo de 1948. La generación judía, dice el Salmo, vive entre 70 y 80 años. Al 2018 se cumplió el extremo menor, o sea, y Jesús dijo que antes que acabara esa generación vendría, o sea, lo menos sería que los judíos viven 70 años, pero los más, dice, los más robustos 80 años, entonces sería el 2028. Estamos en el 2020. Faltan 8 años para que sean lo máximo, pero si 7 años reina el anticristo, Jesús está a la puerta y tememos que pudiera en estos días ocurrir el rapto. No sabemos el día ni la hora, como dice la Biblia en el 36, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero el Señor aclara muy clarito allí que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, o sea, todo se cumplirá. Y dice, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca la puerta. Y quiero que mires ahora el 38, 24, 38, porque en el 37 y 38, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces volvemos a la vida normal, porque es obvio que si ya empieza la gran tribulación, no será como en los días de Noé. Ya todo el mundo, si empieza la gran tribulación, huirán a las montañas, se pondrá el anticristo. Entonces, el Señor está volviendo al momento de las señales del fin antes de que empiece la abominación desoladora y la gran tribulación. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del ojo, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, antes de que ocurra todo eso, el mundo estará en su normalidad, haciendo sus cosas, y de pronto, entonces, dice la Biblia, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. No sabemos cuándo sea el rapto y también depende de la sinceridad de nuestro corazón que Dios nos deje vivir ese momento o lo quite de nosotros, porque Dios pudiera hacer que nosotros no viviéramos esa tribulación, sino que fuera el rapto y no nos tocara la tribulación. ¿Por qué hice eso, pastora? Porque cuando en San Lucas 21 está hablando de lo mismo, en el versículo 36 dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos, dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, que seas salvo y puedas escapar de muchas de las cosas que dicen allí en la Biblia. Cuando vemos, hay muchos detalles que se nos quedan, pero ya tengo que acabar el audio. Entonces dice la palabra, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Ojo del Hombre. Eso ocurrirá al rato. Velad porque no sabéis a qué hora va a venir vuestro Señor. O sea, no sabemos si va a venir y vivamos la tribulación o
sea el rato, porque hemos orado y clamado. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Habla del siervo fiel y prudente. Como no sabes a qué hora viene el Señor, sal de tu pecado, sal de tu maldad. Prepara tu corazón para el encuentro con el Señor. Y yo termino allí, no con Marcos 13 ni con Lucas 21, sino termino con Lucas 17. Quiero que veas que es otra explicación del mismo Lucas 21, pero anterior a él, donde dice, ellos también decían, preguntaban los fariseos, ahí ya no eran los discípulos, y el Señor vuelve a decir las mismas cosas. Cuando había de venir el reino de Dios, ya no preguntaban sobre Jerusalén, sino sobre el reino de Dios, y él dijo, no vendrá con advertencia, dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. San Lucas 17:21. O sea, el reino de Dios es nuestra relación con Jesucristo, hermano. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando osaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. O sea, de esos días en que el Señor predique, pero cuando ya ocurra el rato, el Espíritu Santo será sacado de esta tierra y ya no tendrás una relación con el Señor Jesús tan clara, tan poderosa como es que Él en la forma del Espíritu Santo viva en tu corazón. Y vuelve a decir, porque como un relámpago fulgura de ore, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. El Señor Jesús vuelve a usar la palabra generación acá. Entonces tiene que haber mucho sufrimiento. El que sufrió el Señor Jesús personalmente y el que sufrirá la generación que complete la semana que estaba viviendo el Señor Jesús, como fue en los días de Noé, igual asimismo lo que sucedió en los días de Lot, más el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y vuelve a decir, el que esté en la azotea no descienda a su casa, todo el que procure salvar su vida la perderá. Y vuelve el Señor a recordar el rato, digo que aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo, unos estarán durmiendo en la mitad del mundo y los otros estarán trabajando. Dice, estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra, dos estarán en el campo, el uno será tomado, otro dejado. ¿Dónde, Señor? Les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las almas. O sea, ese momento, no te preocupes, que toda la humanidad lo sabrá. Y entonces no será un momento que se haga en lo oculto, si ocurre el rato antes o después. Lo que tienes que saber es que tienes que estar preparado, que no empieces, como dice ahí en Mateo, a llenarte de mundanidad, hermano, en Cristo, y olvidarte que el Señor va a venir. Dice que es como acordaos de la mujer de Lot. O sea, esta mujer solo quería mirar hacia atrás. Estamos viviendo la peste, hermano. Quizá haya grandes terremotos, aumente la tribulación, aumenten los dolores. Y tú como la mujer de Lot, que es lo que quería dejarte de últimas, sigues mirando hacia atrás, sigues haciendo planes de una vida que está difícil que vuelva a la normalidad, hermano, en Cristo. Mirase hacia atrás, ella miraba hacia atrás, quería volver allá y perdió su salvación. No la pierdas tú. Padre, te damos gracias por la palabra esta noche. Grábala en nuestro corazón, que dé fruto para vida. Nos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Hermanos, amigos amados, les envío un abrazo a la distancia. Dios los bendiga mucho.